Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos una vez más al estudio de esta escuela sabática número 2 de este trimestre del libro de Esther. El título de la lección nos toca, se titula Honra. El texto que nos ocupa también en esta mañana, antes de entrar a ello, les invito a que inclinen vuestro servicio y vamos a hacer una pequeña oración para presentar este servicio en las manos de nuestro Dios. Oremos. Eterno y buen Padre, que moras en la altura de los cielos, santo, 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 Señor, es tu nombre en toda la tierra. Te damos las muchas gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más de estar delante de ti. Te pedimos, Señor, que bendigas este estudio, bendigas a mis hermanos donde quiera que estén, y que todos, Señor, salgamos edificados en tu palabra. A través de esta escuela te suplicamos que así sea. Perdona pues nuestras imperfecciones, nos ponemos en tus manos, en tu Hijo de amor te lo suplicamos. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos esta lección número 2 que se titula Honra. El texto que nos ocupa en esta mañana se encuentra en Esther, capítulo 2, versículo 10, que dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Este es el verso de memoria, se encuentra en Esther, capítulo 2, versículo 10. La lectura de la preparación de esta lección se encuentra en Esther, capítulo 2, versos 1 al 18, que vamos a leer un poco más adelante en las preguntas, así que vamos a prescindir ahorita de ellos, ¿sí? El objetivo de esta lección dice así: reafirmar que la honra de los padres de los hijos hacia los padres y la sabia y amorosa educación de los padres a los hijos aseguran bendición y prosperidad divina para cada miembro de la familia. Una vez más, reafirmar que la honra de los hijos hacia los padres y la sabia y amorosa educación de los padres a los hijos aseguran bendición y prosperidad divina para cada miembro de la familia. Ese es el objetivo que vamos a tener en esta lección. Muy bien, vamos a entrar a la narración y vamos a ver lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Una sociedad que desea asegurar la armonía entre sus miembros y crear las condiciones para una prosperidad sostenida en todos los ámbitos debe enseñar y practicar la obediencia de los hijos hacia los padres, así como que los padres deben criar a sus hijos con amor y respeto. El quinto mandamiento dice literalmente honra. La honra incluye la obediencia, pues es una verdad que todas las civilizaciones y culturas de la humanidad a lo largo de su historia han reconocido el hecho de que los hijos, antes de alcanzar la adultez, deben obediencia a sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6, versículo 1. Pero una obediencia en tales términos no es aplicable ya en los hijos adultos. Ahí es donde entra la palabra honra. Los hijos adultos debemos honrar a nuestros padres hasta el último momento de su vida. ¿Y qué es honrarlos? Tenerles consideración, atenderlos, cuidarlos, visitarlos, respetarlos y obedecerlos en algunos aspectos en los que todavía aún adultos se hará necesario. Como en el caso de Esther, que no dudó en seguir al pie de la letra lo que Mardoqueo, su padre adoptivo, le había mandado. Esther, capítulo 2, versículo 10. Los hijos adultos no tendrán dificultad para seguir honrando y obedeciendo a sus padres cuando tales padres los hayan criado como establece Pablo. Y vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Padres,
que aman, respetan, consideran y disciplinan a sus hijos, les enseñan a ser obedientes y respetuosos, no solo con ellos como padres, sino en todas sus relaciones humanas y en todos los ámbitos. Tomemos como ejemplo la obediencia y la honra que Esther brindó a Mardoqueo, su padre adoptivo, y la amorosa y sabia educación que Mardoqueo seguramente prodigó a Esther. Eso les aseguró bendición y prosperidad divinas. Muy bien, eso es lo que vamos a ver en esta lección número 2, honra. Y viendo la narración nos encontramos que Mardoqueo cría a Esther, y vemos que yo tenía una confusión y hasta ahorita lo quiero confesar honestamente. Yo pensé que Mardoqueo era tío de Esther, y dentro de la escritura vemos que era su primo. Los tíos de Mardoqueo habían muerto, y entonces él toma a Esther, o Adasa, que se llamaba, tenía ese nombre, Adasa, la toma como hija adoptiva y toma toda la responsabilidad de ella y la cría él, o sea, Mardoqueo. Entonces, yo pensaba que era a Mardoqueo tío, pero resulta que ahora que en realidad es su primo hermano, vamos a decir. Entonces, ya con esa duda ya contestada, podemos ver, hermanos, que la historia nos mueve una vez más ahora a la palabra honra. La semana pasada habíamos visto la dignidad. La dignidad de Vasti, que no se dejó llevar por el impulso, el deseo de su esposo el rey, y vemos las consecuencias. Entonces ahora entramos a esta otra palabra que se titula honra. La honra es respeto, como estábamos viendo aquí en la narración, y vemos que es importante tanto de padres a hijos como de hijos a padres. Claro que es un mandamiento, y como vemos dice, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a entrar un poquito más adelante en eso, pero vemos la importancia de esta palabra que no se nos debe de olvidar, ni a los padres ni a los hijos, principalmente a los hijos hacia los padres. Muy bien, vamos a entrar al análisis. Vamos a ver las preguntas que, bueno, nos vamos a tocar en esta lección. Y dice la primera, el análisis como primera pregunta. En Esther capítulo 2, versículo 1, es un recordatorio del acto de dignidad realizado por Vasti y sus consecuencias. Y vemos Esther en su capítulo 2, versículo 1, que nos dice así: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, acordóse de Vasti y de lo que hizo y de lo que fue sentenciado contra ella. Pasadas estas cosas. Ya vimos que la semana pasada estudiábamos lo que hizo Vasti y las consecuencias. Entonces, Esther 2.1 nos hace un recordatorio de todo esto. Dice, sí, hace una pregunta ahora. ¿Podría haberse arrepentido Asuero de su decisión? Pues dicen que estaba alegre por el vino y quizás ya después sobrio, a lo mejor pensó, y ya no tengo a Vasti, y ahora qué pasó, y a lo mejor quizás haya pensado, digo, eso hice yo, y a lo mejor, no nos dice la escritura, pero dice que él dice que acordóse de Vasti y de lo que hizo, o sea, de lo que había hecho Asuero, y de lo que hizo y de lo que fue sentenciado contra ella, o sea, sí se acordó de este acontecimiento y quizás le haya remordido ya la conciencia de lo que había hecho, pero ya estaba hecho, esto era un acontecimiento. Entonces hace una pregunta: ¿podría haberse arrepentido Asuero de su decisión? Pues como rey podía haberlo hecho, tenía la autoridad, tenía él, ¿quién iba a decir al rey lo que debería y no debería hacer? Así que él podía haberse arrepentido, pero sigue diciendo: ante esa posible vacilación, sus consejeros le recomiendan un proceso para sustituir
a la reina depuesta. Vemos los versículos 2 al 4 de aquí mismo del libro de Esther y nos dice lo siguiente. Y dijeron los criados del rey, sus oficiales, busquen al rey mozas vírgenes, aparte de que fueran vírgenes, dice, de buen parecer, y ponga el rey personas de todas las provincias de su reino, que junten todas las mozas vírgenes de buen parecer en Susán, residencia regia en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándoles sus atavíos. Estamos leyendo hasta el verso 4. Sigue diciendo el verso 4. Y la moza que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la cosa plugó en ojos del rey e hízolo así. Entonces, viendo los consejeros que quizás estaba pensando Asuero lo que había ya hecho, la sentencia contra Vasti, a lo mejor pensaron, este se va a arrepentir y mejor para arreglar lo que ya está hecho, las cosas que acontecieron, vamos a decirle que haga este plan. Y el plan pues era buscar a alguien que sustituyera a Vasti. Y el plan era de todas las provincias encontrar mujeres, dice, mozas, vírgenes y de buen parecer. O sea, no calificaban aquellas que estuvieran pues no agradables de vista. En otras palabras, tenían que ser mozas, hermosas y vírgenes. Muy bien. Entonces, compare ante esa posible vacilación, sus consejeros le recomiendan un proceso para sustituir a la reina depuesta. Compare con Primer Libro de Reyes en su capítulo 2. Primer Libro de Reyes en su capítulo 2. Y leemos de la siguiente manera. Primer Libro de Reyes en su capítulo 2. Primer Libro de Reyes en su capítulo 1, versos 2 al 3. Dijéronle por tanto sus siervos, busquen a mi señor el rey una moza virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y calentará a mi señor el rey. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel y hallaron a Abisac sunamita y trajeronla al rey. Entonces, en el caso de Asuero, pues yo pienso, estaba viendo con mi esposa en ese rato, que Asuero ha de haber estado pues joven. Y en el caso acá del Primer Libro de Reyes, estamos viendo que ya David estaba entrado en años, ya estaba viejo. Y acá le buscan una mujer moza también virgen para que calentara al rey David. Acá con Asuero era sustituir a su esposa que había sido quitada del trono. En los dos casos se buscan mozas vírgenes y de hermoso parecer. Es un caso que es bueno para ver. Por eso dice que se compare con el primero libro de Reyes. La pregunta número 2. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, dice benjaminita, de la familia de Saúl. Esther en su capítulo 2. Ahora vamos a leer el verso 5 y 6. Esther en su capítulo 2, versos 5 y 6. Espero que vaya conmigo en esta lectura. Dice, había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eso es lo que nos dice Esther en su capítulo 2, versos 5 al 6. Ahora nos manda Primer Libro de Samuel.
Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en su capítulo 9. Primer libro de Samuel en su capítulo 9, versos 1 y 2. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Apía, hijo de un hombre de Benjamín. Dice el verso 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Entonces aquí nos está explicando que Mardoqueo venía de la familia de Benjamín. En otras palabras, venía de la descendencia de Saúl también. Muy bien, nos manda ahora a 2 de Samuel, capítulo 16, que viene siendo también lo mismo, pero vamos a leerlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Y vino el rey David hasta Bourín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Aquí es un caso pues que lo vimos en otras ocasiones en otra escuela, de este hombre que se llamaba Semeí y maldecía a David cuando salía de Jerusalén. Entonces, la tribu de Benjamín aquí nos menciona que era, bueno, de ahí procedía Mardoqueo. Entonces sigue diciendo, adoptó a Adasa, su prima, a la muerte de sus padres, según lo tenemos y lo veíamos en el libro de Esther, que lo estábamos viendo. En el libro de Esther, ahora en el capítulo 2, verso 7, y dice así, y había criado a Adasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza de hermosa forma y de buen parecer, y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Entonces, aquí está muy claro, Mardoqueo era primo de Esther o Adasa, ¿sí? Porque sus tíos habían muerto, que eran los padres de Adasa o Esther. Muy bien, entonces adoptó a Adasa, su prima, a la muerte de sus padres. Ya leímos Esther 2.7. Dice, hace una pregunta aquí. ¿Cómo sería el corazón de este hombre al decidirse a adoptar a una pariente huérfana con todo lo que eso implicaría? Bueno, estábamos viendo que eso fue una gran responsabilidad y su corazón era bueno, era noble. Le dolió la situación en que se encontraba Adasa y la toma como en adopción, y de ahí en adelante él se hace responsable de los cuidados de Esther. Muy bien, entonces el corazón de Mardoqueo era muy bueno. Aparte pues que era familiar, ¿verdad? Entonces dice, sigue diciendo, si la crió en la religión judía, Mardoqueo, que es obvio, pensamos que sí la crió conforme a la religión judía, pues Adasa, aunque nació en tierra extraña, sus padres eran judíos. Entonces dice, ¿qué principios y valores le enseñaría Mardoqueo a Adasa o Esther? Pues buenos principios, buenos modales, buena responsabilidad, y pienso que lo más importante, aunque ya no estaban sus padres de sangre, ahora el respeto, ahora la honra, Esther se la dio a Mardoqueo, ¿sí? Ya no estaban sus padres, ahora Mardoqueo era su primo, pero aparte de ser primo, pasó a ser su padre adoptivo. Entonces, creo que hasta ahí vamos bien. Adasa, pregunta número 3, dice nombre hebreo, o Esther, nombre persa, una doncella más que fue llevada a la casa del rey. Y vemos Esther ahora en el capítulo 2, verso 8.
Y sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas en Susán, residencia regia a cargo de Hegai, fue tomada también Esther para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Esto es lo que nos dice el verso 8. Entonces, el plan que se estaba urdiendo para encontrar una sustitución de Vasti, pues de entre todas las mujeres de todas las 127 provincias, se buscan mujeres de buen parecer, hermosas y vírgenes, y entre ellas entra también Esther. Dice aquí una doncella más que fue llevada a la casa del rey, verso 8. Y la doncella, dice, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Verso 9. El verso 9 nos dice, y la moza agradó en sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y pasóla con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Aquí estamos viendo un concurso de belleza como una Miss Universo, podríamos decir. Porque aquí Esther entra en ese plan, pero aquí dice que haya gracia delante de él. ¿Y delante de quién? Bueno, de este hombre eunuco que se llamaba Hegai. Este es el eunuco, el encargado de las mujeres para prepararlas. Y este hombre, cuando vio a Esther, dice que cayó en gracia delante de él, y luego le puso 7 mujeres princesas, o sea, 7 sirvientas que estuvieran al cargo de ella. Luego, entonces, en otras palabras, ahí vemos cómo empieza a urdirse o empieza a planearse el plan, que vamos a ver un poco más adelante. Ok, eso es lo que nos sigue diciendo esta pregunta. Verso 9, y la doncella agradó a los ojos delante de él. Verso 9, ahora hace una pregunta. ¿Cómo demuestra la frase que Esther había aprendido bien la enseñanza de su padre? ¿Cómo demuestra la frase que Esther había aprendido bien la enseñanza de su padre? Pues en todo, siendo obediente, lo que le viniera, ella iba a obedecer. Y aquí vemos que eso demuestra la educación y lo que Mardoqueo había hecho por años en Esther. Pregunta número 4. Esther ya es adulta, dice, continuó honrando a su padre Mardoqueo al obedecer su mandato de no declarar cuál era su pueblo ni su parentela. Verso 10. Verso 10 dice, Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. O sea, Mardoqueo quizás pensaba que si ella decía de dónde procedía, que sus padres eran judíos, quizás iba a afectar esta situación. Entonces, por eso le dice que no declarara de dónde procedía ni su parentela. Obediente, podríamos decir, vemos aquí a Esther, obedeció. Sigue diciendo, ¿qué motivó a Mardoqueo a mandar esto a su hija? Pues yo pienso, mi forma de ver, que probablemente eso es lo que haya motivado a Mardoqueo para mandar esto a su hija que no dijera. ¿Por qué no cuestionó? Hace una pregunta. ¿Por qué no cuestionó Esther el mandato de su padre? Simplemente porque era obediente. Porque se sujetó a lo que él le decía. Dice, apoye esto con Proverbios
15, Proverbios en su capítulo 15, Proverbios en su capítulo 15, versos 5 y 20. Proverbios en su capítulo 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. Entonces, el necio menosprecia el consejo de su padre, y en este caso vemos a Esther, que no fue necia y aceptó el consejo de su padre. Ahora el verso 20. Verso 20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Entonces, no fue Esther necia y fue Esther sabia al aceptar lo que le estaba diciendo Mardoqueo. Dice: el hijo sabio alegra al padre. Entonces, ¿era sabia Esther? Sí. No cuestionó: ¿por qué me estás diciendo que yo no declare de dónde vengo ni mi parentela? Ella no cuestionó. Vemos que no fue necia y fue sabia. Muy bien. ¿Cómo muestra Mardoqueo su amor de padre a su hija adulta? Esther ahora en el capítulo 2, versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber cómo iba a Esther y qué se hacía de ella. Entonces, vemos que el amor, aunque no era padre de sangre, Mardoqueo tuvo cuidado y precaución y la curiosidad y el deseo de que cómo le iba a Esther. Cada día dice que estaba a la puerta de las mujeres para ver qué estaba pasando, a ver cómo le iba a Esther en esa situación. Entonces vemos una preocupación de Mardoqueo como padre. Muy bien, entramos a la pregunta número 5. ¿Cómo eran las costumbres del harem persa? ¿Cómo eran las costumbres del harem persa? Un harem, lo que tenían en aquel tiempo era donde reunían a todas las mujeres concubinas o las mujeres del rey, ¿sí? Entonces, la costumbre del harem persa lo vemos en los versos 12 al 14. Y dice así: en Esther capítulo 2, versos 12 al 14. Y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses. Óiganlo bien, hermanas, 6 meses con óleo de mirra. Yo no conozco, no sé a qué huela la mirra, pero aquí era una fragancia, me imagino que muy de bonito olor. Y sigue diciendo: y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Entonces, sigue diciendo, entonces la moza venía así al rey, todo lo que ella decía se le daba para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía a la tarde y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces, la costumbre del harem en aquel entonces era por un año estar preparando a la mujer, 6 meses con óleo de mirra y otros 6 meses con aromas y fragancias y afeites de mujeres. Por todo un año se estaban preparando a las mujeres para que cuando el rey ya las
ya pudieran estar al frente de él, llegaban a la tarde y a la mañana se regresaban a donde habían salido, y si le había gustado al rey, el rey mandaba llamarlas por nombre. Entonces eso quería decir que habían agradado al rey. Muy bien, esa era la costumbre de los harems en Persa. Hace una pregunta: si a la doncella todo lo que pedía se le daba, ¿a qué se debe? Hace una pregunta: ¿a qué se debe que Esther ninguna cosa procuró? Si ya la doncella ya estaba en ese proceso de estar preparándose por un año, ya lo que ella pidiera se le daba. Quizás aquí a lo mejor hubiera pedido algún trato para Mardoqueo, o no sé, algo diferente. Pero vemos que Esther no pidió nada. Algo muy de ver en esta Esther. ¿A qué se debe que Esther ninguna cosa procuró? Verso 15. Y llegado que fue el tiempo de Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. Este hombre Hegai, pues no pedía nada Esther, porque Hegai, me imagino, que se lo proporcionaba Esther. Él estaba atento en qué cosas podían faltarle, porque Esther había caído en gracia delante de él. Y no solamente aquí dice delante de él, sino dice ahora todos los que la veían caían en gracia delante de ellos. Entonces se le dio todo a Esther, en otras palabras, podríamos decir. Sigue haciendo otra pregunta. ¿Qué le permitió a Esther ganar el favor de todos los que la veían? ¿Qué es lo que le ganó? Volvemos una vez más a ver la palabra que estamos estudiando ahora: honra, no preguntar o cuestionar, ser sabia, y simplemente todos esos y toda la educación que había recibido de Mardoqueo la estaba aplicando al pie de la letra, y todo eso estaba favoreciéndole a Esther. Pregunta número 6. La esmerada educación en la religión judía que le dio Mardoqueo y la disposición a la obediencia en Esther hace la pregunta, culmina en el amor que inspiró en el rey, ante quien halló ella gracia y benevolencia, y quien la corona como reina. Toda esto, la educación judía que le había dado él, dice, y toda la obediencia hacen juntos algo muy importante, que fue en que el rey se quedó asombrado. Y vamos a ver los versos 16 y 17. Fue pues Esther, dice, llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, e hizo la reina en lugar de Vasti. Cuando ya le tocó a Esther, aquí yo pienso que Mardoqueo se quedó asombrado, anonadado, no sé, pero dice que cuando vio a Esther, completamente cayó en gracia delante de él. Su belleza era mucha, aparte la figura de ella era buena figura, y todo esto, hermanos, se culmina con la coronación del rey Asuero para Esther, y le pone la corona real.
Si quizás las que iban a seguir después de Esther, ya el rey ya digo, yo ya no digo para qué, si ya tengo la especial. Ya tenía la suplenta de Vasti. Entonces, todo se vino juntando como los engranes para llegar a esta culminación. Muy bien. Tan feliz estaba el iracundo y débil rey que hace un banquete en su honor. O sea, la semana pasada veíamos que el débil e iracundo rey pues estaba tomado y todo eso lo que hace. Ahora dice, ya estaba feliz. Ya había alguien que había suplido a Vasti. Y dice, tan feliz estaba el iracundo y débil rey que hace un banquete en su honor. Verso 18. Dice el verso 18. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y alivió a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Aquí dice algo que se entiende cuando dice el verso 18. E hirió mercedes conforme a la facultad real, y alivió la provincia e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Dice, disminuyó impuestos y dio al pueblo regalos y comida. Buen gesto de Jerjes al tener a una nueva mujer que había suplido a Vasti. Esta es la historia de esta lección en esta mañana. Pero ahora vamos a entrar a lo más importante. Vamos a entrar a la aplicación. Y es ahí donde vamos a tratar de ver lo importante de ello. Ahora entramos a la aplicación. Dice, vea segunda de Timoteo. Segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo capítulo 3. Segunda a Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. La pregunta o en aplicación nos dice, basados en 2 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5, use diferentes versiones, tome algunas características, por ejemplo, amadores de sí mismos, y aplíquenla a padres y a hijos. Y ofrezcan maneras de resistir este comportamiento en 3 ámbitos. Amadores de sí mismos, como por ejemplo, que lo veamos en diferentes ámbitos, en 3, y nos menciona en la sociedad. Amadores de sí mismos. Si hablamos de los padres, muchos padres les gusta ser ellos los primeros, les gusta ser el foco de atención, les gusta poseer las mejores cosas, que sean ellos vistos de la mejor manera. Eso es de los padres y eso es en la sociedad. De los hijos, pues también llamar la atención con todo lo que hacen, cómo se visten, cómo caminan, qué es lo que traen puesto, sus logros, lo que tengan ellos a la mano para realzarse ellos y decir, esto lo tengo por mí, porque lo valgo. Y ese es en la sociedad. Yo sé que usted tiene
más comentarios al respecto. Eso es en la sociedad, amadores de sí mismos. La otra parte que dice en la iglesia, amadores de sí mismos en la iglesia. Padres amadores de sí mismos. ¿Cómo podríamos interpretar esto dentro de la iglesia? Padres amadores de sí mismos. Pues no quieren cooperar, no quieren que nadie les diga qué hacer, cómo hacer las cosas, no se sujetan, no quieren atender al llamado, a las necesidades, y pues puede ser que como padres podamos, o se pueda decir, o se pueda comentar, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, si yo quiero yo lo hago, o viceversa. Si hablamos de los hijos también, hoy en día vemos hijos amadores de sí mismos también, que lo que menos quieren es responsabilidad quizás dentro de la iglesia. Y una de las cosas que estamos viendo, mucha deserción, tanto de padres como de hijos dentro de la iglesia. Y nos habla en el otro ámbito, en la familia. Yo le comentaba a mi esposa cómo es eso, cómo podrá ser amadores de sí mismos en la familia. ¿Habrán padres amadores de sí mismos? Pues yo creo que sí. Aquellos que no se puede hacer nada si no se autoriza o no viene la orden del dueño de la casa. No hay nadie más tiene voto, nadie más puede decir nada, sino simplemente él, el padre o el líder de la casa. Y eso, pues, amadores de sí mismos, que no quieren dar su brazo a torcer, no quieren doblegarse, y pues también por ese lado. Ahora en los hijos, en la familia, amadores de sí mismos. Yo también preguntaba, ¿cómo se puede hacer esto hoy en día en la familia? Pues hay hijos que saben cómo manejar a los padres y les piden y les dicen, les lloran, les hacen tantas cosas y logran el objetivo. ¿Por qué? Porque saben cómo llegarle a los padres y ganarles el favor y hacerlos que hagan lo que ellos quieren, y hasta muchas veces quizás los hijos expresen y digan, ya ves, te dije que me lo iba a dar. Y lo logran. Y hay en todos estos tres ámbitos, hermanos, que vemos aquí, y que es difícil. La honra es respeto. La honra es obediencia. La honra es no responder, no cuestionar. Y hoy en día, padres, no solamente los hijos, padres cuestionan cosas dentro de la iglesia. Conforme a la Biblia, cuestionan también cosas que ya Dios ha mandado con mucho tiempo. Y lo vemos en esta lección a través de Esther. La pregunta número 2. Enemigos de la relación padres e hijos. La premura. Todo tiene prioridad. Todo. ¿Estamos de acuerdo en ese inciso? Todo tiene prioridad. ¿El trabajo tiene prioridad? Sí. ¿Los compromisos tienen prioridad? Sí. ¿La diversión? Sí. ¿Los pasatiempos? Sí. Pero los hijos o los padres, ¿cómo está la relación, los enemigos de la relación entre padres e hijos? Sigue diciendo, el mal uso de la tecnología, entre paréntesis, la adicción al internet, al teléfono celular y a las redes sociales,
que atentan contra la comunicación en familia. La impaciencia, incapacidad de escuchar, de dialogar, de emprender proyectos juntos, de divertirnos como familia, y agregue a la lista otros enemigos. ¿Cómo combatirlos? ¿Cómo se combate esto hoy en la actualidad? El celular. Hoy en día el celular ha causado muertes, créalo o no. El celular ha causado separación familiar, sí o no. Cada uno hoy en día, si hay una familia de 6, 10 o no sé, todos traen su celular. Todos están en su mundo. Muchas veces han habido ocasiones en que se va a visitar a los familiares y los hijos están en un cuarto, los nietos están en otro cuarto. Cada uno tiene un mundo. Y este celular o la tecnología o el internet ha hecho estragos dentro de la nación hoy en día. ¿Está usted o no está usted de acuerdo? En la familia. Steve Jobs, uno de los pioneros o de los que inventaron el internet y grandes avances, dice, ¿por qué Steve Jobs no deja que sus hijos tocaran el iPad? Fíjense, Steve Jobs no dejaba que sus hijos jugaran o tocaran el iPad. Pero ellos lo crearon, ellos lo hicieron, pero a sus hijos sí les ponen tiempo y no les permiten que usen el iPad ni los teléfonos celulares. ¿Por qué? Según aquí está viendo una información, ellos sabían del daño que las ondas de los celulares hacen en la mente de la gente, la adicción. Esas pantallas pequeñas, ¿qué tanto daño hacen a la retina? ¿Qué tanto daño hacen a la gente, a los jóvenes, a todos? Y ya ahorita ya es a todos, padres, madres, hijos, nietos, hasta bebés ya se pelean por los iPads. Es algo desastroso. Tenemos que aceptarlo primero, que ha sido un daño, ha dividido las familias. Este hombre dice que sabe por qué razón no permite, porque todo esto va causando daño a la mente. Y se ha comprobado, también dicen que puede hasta ocasionar cáncer. Así que esto es lo que tenemos hoy en día como enemigos en la familia. Honra es la palabra clave que vimos en esta lección. La distracción, hoy en día, hermanos, la vemos. Nos ha separado. Hoy en día se cuestiona mucho. ¿Se ha perdido la honra a los padres? ¿De los padres a los hijos? Y es ahí el problema. Necesitamos, como hijos de Dios, ver en qué estamos fallando. Estamos, no estoy diciendo está. Estamos fallando y reconocer qué tanto daño nos ha hecho hoy la llamada tecnología y qué es lo que podemos hacer para enmendar por nuestro bien. Hágalo bien, porque es desastroso lo que está pasando y ¿somos responsables de ello? Sí. La conclusión, hermanos, a esta lección dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6,
versos 1 al 4. Esa es la lección de este día, la honra. Hemos faltado quizás a esta palabra, no la hemos puesto en práctica. ¿Qué tanto hemos fallado? Usted tiene la respuesta y yo la tengo. Quiera Dios, hermanos, ayudarnos a enmendar lo que podemos hacer todavía. Todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Le invito, hermano, a que oremos y nos despidamos los unos de los otros y que Dios nos ayude y nos ilumine para poder tratar o hacerlo lo más que esté de nuestra parte para ayudarnos en este mal que nos ha llegado hoy en día. Oremos. Bondadoso y buen Padre que moras en la altura de los cielos, te damos las muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que si hemos fallado en esta parte, en honrar a nuestros padres, que todavía los tengamos, a aquellos que no, Padre, si fallamos en ese momento en que deberíamos de haberlo hecho, fuimos rebeldes, fuimos respondones y buscamos, Señor, nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones. Y por ello, Señor, quizás estamos colectando lo que hemos sembrado. Perdónanos, Padre, y regálanos la oportunidad de enmendarnos. Estamos en tus manos y te suplicamos que bendigas a tu iglesia y que bendigas a aquellos que sabemos, Señor, que nos oyen, y que tú permitas, Señor, que juntos nos propongamos, Señor, hacer lo que esté en nuestra parte, y que con tu ayuda, Señor, lo podremos lograr. Perdona pues nuestras faltas, nos abandonamos en tus manos. Por tu Hijo de amor te suplicamos estos favores. Amén. Pasa a vosotros, hermanos, y la siguiente lección número 3 se titula Denuncia. Muy bien, Dios les bendiga y pasa a vosotros.